Hola amigos, bienvenidos al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy les traemos el siguiente ejercicio. Nos piden verificar el teorema de Stokes para el campo vectorial F que estoy subrayando en rojo. El campo vectorial F viene dado por Y, Z, X. Y nos dicen que la superficie es el hemisferio de la esfera de radio 1, ¿sí? Y los valores de Y son no negativos. Eso quiere decir que la superficie está orientada a lo largo del eje Y positivo. ¿Estamos de acuerdo? Mostramos una figura de una esfera de radio 1 y según las condiciones del problema, pues la frontera de la superficie es lo que estoy dibujando en celeste. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que estoy dibujando en celeste. Esa es la frontera. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que estoy dibujando en celeste. ¿Ya? Y la superficie que interesa es la que estoy remarcando en verde fluorescente. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la superficie que interesa. Ahora bien, el teorema de Stokes relaciona el efecto de una superficie con su curva frontera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos dos superficies diferentes que tienen la misma curva frontera? Me hizo falta un diferencial de acá. Lo vamos a colocar. Entonces, ¿qué pasa si tenemos dos superficies diferentes con la misma curva frontera? Entonces, como la curva frontera es la misma, ¿sí? Entonces resulta que el efecto en la primera superficie tiene que ser igual al efecto de la segunda superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo anterior nos indica que si no cambio la curva frontera de la superficie, el efecto va a ser el mismo, tal como dictan las ecuaciones 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Si no cambio la frontera de la superficie 1 y de la superficie 2, el efecto va a ser el mismo. Por lo tanto, dicho lo anterior, aunque la superficie de una esfera, como la que estoy remarcando en verde, es bastante interesante de trabajar, la superficie más simple asociada a la curva frontera que estoy remarcando en verde fluorescente, la superficie más simple es el plano encerrado por esa misma curva frontera. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo que estoy ayudando en verde fluorescente es la superficie más simple.
Y entonces vamos a utilizar la superficie que estoy asurando en verde fluorescente porque el resultado va a ser el mismo a que si yo utilizara el hemisferio original. ¿Estamos de acuerdo? Porque el resultado va a ser el mismo por lo que expliqué previamente, que no está cambiando la curva frontera. ¿Estamos de acuerdo? Otra acotación importante, el sentido positivo de una superficie orientada. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de hablar del sentido positivo de una superficie orientada. Y imaginemos que estoy caminando, ¿sí? La vista al frente es hacia acá, vista al frente. Imaginemos que estoy caminando y vamos a decir que una superficie está orientada positivamente si a medida que yo camino sobre la curva frontera o sobre el borde de la superficie me queda siempre a mano izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la orientación positiva de la superficie y del borde sería tal como se muestra en verde fluorescente. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería una orientación positiva. Si yo camino sobre el borde del hemisferio que está remarcado en verde fluorescente, la superficie siempre me va a quedar a mi mano izquierda y por lo tanto está orientada positivamente la superficie. Bueno, entonces, como no importa la superficie que yo utilice, por lo que he explicado previamente, la superficie más simple que voy a utilizar para calcular la doble integral, que estoy remarcando en verde fluorescente, la superficie más simple es el plano encerrado por la curva frontera. Es decir, la superficie más simple es lo que estoy asurando en verde fluorescente. Dicho lo anterior, procedemos a calcular el rotacional de f. El rotacional de f es igual al vector menos 1, menos 1, menos 1. Por lo tanto, toca ahora, calculado el rotacional, necesito calcular el diferencial de área. Bueno, entonces para calcular el diferencial de área es claro que la porción que estoy remarcando en negro, ¿sí? La porción que estoy remarcando en negro y que ahorita estoy rellenando de rojo, su magnitud, ¿sí? Lo que asuré en rojo es igual a r de teta. Y es obvio que la dirección del vector de S es J. Por lo tanto, encontrado el rotacional y el vector área, entonces podemos hacer el producto punto rotf.ds. Ese producto punto nos lleva a menos r de teta y la doble integración nos lleva al final a menos pi. Tú puedes pausar el video para cerciorarte de que los cálculos están bien hechos para llegar al resultado menos pi. Entonces tenemos que la doble integral sobre la superficie del producto punto rotacional f.ds es igual a menos pi. Entonces ahora nos vamos a concentrar en la trayectoria C de la curva frontera o del borde de la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a calcular la integral sobre la trayectoria f de r. ¿Estamos de acuerdo? f.dr. El campo de fuerzas F ya lo conocemos. Es Y, Z, X. Necesitamos calcular el diferencial de desplazamiento, el dr. Bueno,
Y para calcular eso, notemos que el eje X es positivo hacia la derecha, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos X, aquí tenemos Y y aquí tenemos Z. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entendido eso, vean lo que voy a hacer. Voy a girar el eje X. Entonces ahora tengo la configuración que estoy marcando o señalando en negro. ¿Estamos de acuerdo? Tengo esa configuración que estoy señalando en negro. Bueno, entonces, el recorrido de la trayectoria es lo que estoy encerrando en rojo azul. Ese es el recorrido de la trayectoria. Recuérdense que volteé los ejes, ¿estamos de acuerdo? Originalmente teníamos esto, pero ahora lo volteé. Y entonces lo que estoy encerrando en azul, volteado, es lo que está ahorita encerrado en verde, en celeste azul. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces lo que estoy encerrando en rosa es la dirección original adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, dicho lo anterior, ¿sí? Voy a definir la trayectoria R, pero en el sentido verde fluorescente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué lo voy a definir R en el sentido verde fluorescente? Porque es mucho más fácil trabajar el sentido verde fluorescente. Y entonces al final, a la respuesta que calcule con la trayectoria verde fluorescente, pues le voy a aplicar un menos, ¿verdad? Para tener el sentido de la trayectoria rosa. Entonces la trayectoria verde fluorescente se parametriza como coseno de t, y igual 0, estoy en y igual 0, seno de t con estos valores de t en el intervalo. Entonces al derivar obtengo lo que estoy subrayando en verde fluorescente. Eso me lleva a un diferencial de desplazamiento que es igual a menos seno de t, 0 coseno de t de t. Y entonces ahora aplico la integración de la trayectoria f.dr, que me va a llevar a una integral de 0 a 2pi de 0, seno de t coseno de t punto menos seno de t 0 coseno de t diferencial de t. Eso me va a llevar a una integración de 0 a 2pi del coseno cuadrado de t. Esa integral trigonométrica es básica en las técnicas de integración y todos sabemos que eso nos lleva a 1/2 integración de 0 a 2pi coseno de 2t más 1, y eso nos lleva a 1/2 de 1/2 seno doble de t más t, y eso al final me lleva al resultado pi. Y esto es lo importante, como la integral que yo deseo es en el sentido rosa, que es opuesto al verde fluorescente, entonces solo con agregar un menos obtengo la respuesta deseada. Como ya sé el resultado de la integral en trayectoria verde fluorescente, ese resultado solo lo tengo que afectar por el menos y habré obtenido la respuesta de la trayectoria en el sentido que me interesaba, es decir, en el sentido rosa. Por lo tanto, el resultado es menos pi.
que era el resultado que obtuvimos en la integral sobre la superficie. Hemos verificado el teorema de Stokes, ¿no? La integral de la superficie en efecto es igual a la integral en la trayectoria. Hemos verificado el teorema de Stokes, que era lo que nos pedía el problema. La integral de la superficie dio menos pi, que es el resultado que dio la integral de trayectoria. Se ha verificado el teorema de Stokes para este caso. Bueno amigos, recuerden, las matemáticas las dominamos y las trabajamos. Hasta la próxima.